no entendíamos bien que en el fondo de ese conflicto, no entendíamos bien lo que había en el fondo de ese conflicto. Y desde luego ya yo era presidenta de la asociación y lo que sí hice en aquellos momentos fue dirigirme al gobierno, dirigirme al colectivo de controladores, pidiendo cordura porque no tanto por la cancelación de vuelos y tal, sino por el estado de los profesionales que cuando aquello acabara se iban a poner a dirigir el tráfico aéreo y no en las mejores condiciones porque aquella guerra iba a dejar heridas. Y esas heridas para el usuario del avión y para los que estábamos en aquel momento, se estaba investigando en el juzgado número 11 las actuaciones de cada uno de los colectivos profesionales que tuvieron que ver con el accidente, pues desde luego no era lo más propicio aquella guerra que además no entendíamos bien por qué había comenzado. Yo, mi experiencia en los 6 años que llevo de presidenta de la Asociación del Accidente de Spanair es que los gestores que ha tenido el Ministerio de Fomento, los gestores políticos, llegan allí pensando de que es un ministerio que tiene muchísimos recursos para hacer inversiones, pero no piensan en ningún momento la complejidad que tiene gestionar un ministerio con profesionales y profesiones tan especializadas como por ejemplo en este caso el de los controladores. El transporte del Ministerio de Fomento, tanto de avión como de tren como de barco, una tragedia de cualquier de esos transportes, es brutal desde el número de víctimas. Y desde luego un gestor político que no entiende la especialización de estas profesiones que dirigen el tráfico aéreo, es un gestor que está tomando decisiones poco sensatas. ¿Quién le dice al gestor político que tiene que tomar esas decisiones? Pues el núcleo que permanece en los ministerios, y en ese ministerio se vaya un ministro de un color o se vaya otro, y desde luego el Ministerio de Fomento es el Ministerio de los Ingenieros Aeronáuticos. Llega un partido, lo cesan y los tratan bien, y llega el otro, lo cesan y los tratan bien. Tal vez ahí radique la clave de por qué se empezó aquella guerra, que afortunadamente no tuvo consecuencias para los ciudadanos, que al final son los que ponen los muertos. La guerra dejó heridas y dejó secuelas en la parte del colectivo de profesionales. No creo que a nivel político el partido que estaba gobernando entonces quedara con tantas heridas como se quedaron el colectivo de controladores, que no es solo ya el calvario que tuvieron después, porque yo me imagino, por ejemplo, un controlador yendo a trabajar y teniendo en sus manos tantísima responsabilidad de tantas vidas humanas, y que al propio tiempo sepa que está siendo tramitado o imputado por sedición. O sea, yo sinceramente yo me veo en esa situación y desde luego es una situación bastante lamentable. Y ese calvario de los controladores que empieza a cerrarse en los juzgados, luego ha tenido una continuidad a nivel administrativo, cosa que no se entiende. No se entiende que una vez que la mayoría de los juzgados dicen que no abandonaron el lugar de trabajo, que luego a los de Barcelona se le abran 61 expedientes administrativos, que afortunadamente parece que, en fin, que los han cerrado, pero de luego esas heridas de guerra, de aquel conflicto, yo creo que la parte perdedora fue el colectivo de controladores y en consecuencia, afortunadamente no ha pasado nada, pero el destinatario final en fin, podía haber sido el ciudadano. ¿Sí? Yo creo que es más fácil, yo creo que fue una guerra económica. En el fondo de todo ese conflicto, al final, la sensación que a mí por lo menos me quedó que fue una guerra económica. Fue una guerra por rebajar costes. Luego los acontecimientos que han sucedido después del año 2010, también tal vez esta tesis la reafirma, porque ahí ya había un proyecto, que no lo hizo el anterior gobierno, de privatizar a AENA. Y esa privatización, si hubiera sido del 100% como proponía ese colectivo, tenía que tener un abaratamiento de coste brutal y el colectivo más caro de AENA eran los controladores. Yo creo que ahí podía mezclarse. Pero luego, claro, vino otro gobierno y decidió que la privatización no iba a ser al 100%. Con lo cual, los controladores realmente, todo este conflicto de diciembre del 2010, al final es un conflicto económico. Y lo dramático del caso es que se abra esta guerra económica por abaratar costes
y que no se piense en el usuario del transporte, porque esa guerra no terminó ahí, esa guerra ha seguido después. Y hasta que no se cierre ni judicialmente ni administrativamente este tema con el colectivo de controladores, realmente casi no va a haber paz para los usuarios, porque yo, por ejemplo, cuando cojo un avión y cojo mucho, yo pienso en los controladores y pienso mucho. Ayer, por ejemplo, vine de Mallorca y el piloto del avión lo que dijo fue que había mucho tráfico sobre Barajas y que le habían una ruta de 20 minutos más. Y eso es el controlador, que es el que está ordenando el tráfico. Y luego, claro, después del colectivo ese, pues te vas enterando que cada vez las separaciones de los vuelos son menores, que cada vez se están metiendo ya en otros aspectos muchísimo más concretos de la profesión de controlador, y todo eso al final a lo que te lleva es a pensar que la seguridad aérea, en el caso de los controladores, se mantiene por encima de criterios no profesionales del gestor político de turno. Es que al final no ocurre nada más grave en España de tal, porque los controladores y los pilotos y los colectivos demonizados por el gestor político de turno, pues son profesionales por encima de todo. Habrá como de todo en botica, pero un gran número son realmente profesionales y se toman su profesión como deben, a pesar de, pues eso, de las decisiones que son incomprensibles, tanto para ellos como para los usuarios del avión. Ellos, los políticos pensarán, o los gestores políticos pensarán que están haciendo lo mejor, pero no siempre están tomando las mejores decisiones para mantener la seguridad aérea en el lugar que merece. Creo que el concepto de seguridad aérea está a la cola de las decisiones de los gestores políticos en cualquier profesión que tenga que ver con el transporte aéreo. Claro que somos extremadamente críticos. Yo no puedo olvidar que en agosto del 2008 se había creado la Agencia Española de Seguridad Aérea por decreto en febrero de 2008, y que no hubo dinero para poner, no hubo recursos para ponerla en pie. Ocurrió lo nuestro y en octubre se constituyó a esa. Y extremadamente crítica con la Agencia Española de Seguridad Aérea, porque es el mismo perro con diferente collar. Es aviación civil, mismo método de hacer las inspecciones de vuelo, que es decir, no hacer prácticamente nada porque siguen externalizadas. Uno se coge el presupuesto de AESA del año pasado y el 90% son pagos para hacer inspecciones que no sabemos ni cómo son, externalizados a una agencia, a una sociedad estatal. Y en el año 2010 hubieron 3 incidentes serios, índice severo A, en el argot de Eurocontrol, y aquí todo el mundo se quedó, por más que se denunció, y quien debía realmente investigarlos no lo hizo, que era la CIA, que era la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. Crítica con AESA, crítica con la CIA y crítica en definitiva con una política que no cree. El problema es que no se cree en la seguridad aérea. Aquí se está fiando toda la estadística, y como los accidentes aéreos no son ni usuales ni corrientes sino extraordinarios, la estadística, y luego cuando pasa, si es que mueren 10, no, eso es una falacia, y eso ya no tiene sentido en el mundo que vivimos hoy.